Porque cuando entré en esa empresa, yo era la única persona de raza negra en la empresa. Entonces, claro, dices, wow, estoy en una empresa donde, no sé, hay 100 trabajadores, 200 y eres la única persona. El resto de las personas eran 98% españoles de raza blanca y 2, 3 latinoamericanos de raza blanca. ¿Me entiendes? Entonces, yo era el único. Entonces, puede ser que no pasaba eso, pero yo sentía como all eyes on me, ¿no? Toda la mirada como diciendo, ¿podrá? Porque yo tenía esa noción preconcebida en mí de lo que, pero por experiencias que me han pasado, ¿ok? Experiencias que he vivido del racismo, ¿ok? Entonces yo decía, en esta empresa tengo que hacerla bien, tengo que demostrar que yo puedo, que si una persona puede, yo también puedo. Entonces, mi aprendizaje fue dar lo mejor que puedes, ¿de acuerdo? Dar lo mejor que puedes, pero no te quedes como cómodo en el lugar donde estás. Aspirar siempre a más. Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito. Yo soy Alberto Larcilla. Y yo, Alicia Avellaneda, y esto es Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a William Ilott, CFO de Salesland para México y Centroamérica. Salesland es una multinacional especializada en soluciones comerciales como fuerza de ventas, punto de venta y ventas digitales. William es licenciado en informática por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hoy hablaremos de migración internacional, cómo crecer en el mundo corporativo y cómo superar las barreras del racismo y la discriminación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Alicia Avellaneda. ¿Cómo estás, Alicia? Excelente, muy contenta, muy emocionada por hoy. Nos inspira mucho la historia del invitado que tenemos. Will, oye, te voy a decir Will. Sí, claro, por Will. costumbre. Claro, Will, está bien. Teníamos muchísimas ganas de tener esta charla contigo. También estábamos hablando de los viajes que tienes. Sí. Y me acuerdo cuando te conocí, amigo, que me ayudaste a armar mi viaje, ¿no? Sí, eso es cierto. Mi próximo viaje a España. Y tú me contabas que tú ya conoces gran parte de Europa. Sí, exacto, así es. ¿Cómo lo empezaste a conocer? ¿Cómo fueron tus primeros viajes? Pues mira, la verdad es que debo decir que lo primero, gracias por tenerme aquí. Eso es lo más importante, ¿no? Porque ya he estado viendo vuestros episodios y quién me iba a decir estarlo viendo y de repente estar en la CIA, ¿no? Donde otras personas importantes han pasado. Así que gracias por tenerme aquí, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, Europa es grande, ¿ok? Pero Europa tiene la suerte que América como continente no tiene, ¿no? Que es la conexión. Es muy fácil viajar por Europa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empecé a viajar por Europa? Pues viajes durante días festivos con amigos, ¿no? Pero lo que pasa es que con Europa, cuando viajas, ya que vas a un país, como todo está muy cerca y muy fácil de ir a otro país, pues aprovechas, ¿no? Aquí en este continente uno viaja, no sé, Estados Unidos, pero es enorme. No vas a decir, bueno, voy a ir a Canadá o voy a ir a México porque hay mucho que ver, ¿no? O sus capitales. Pero Europa tiene mejor conexión. Trenes. Entonces, hoy estás en París, estás viendo París, pero dices, me quedan 2 días, ya he visto lo que quiero ver. Pues te tomas un tren y cuando te quieres dar cuenta, en hora y media estás en capital de Bélgica. O en 2 horas y media estás en capital de Holanda. Entonces, así empecé yo a mover por Europa, ¿no? Entonces dices, ok, tengo 5 días libres aquí o 6 días. ¿Qué quiero ver? Buscas países que están muy cerca y dices, ok, voy a ir a Praga, ¿no? Capital de República Checa. Ves Praga, lo que tienes que ver, ¿no? No todo el país, pero ya por lo menos conoces su capital y ya dices, muy bien, siguiente, me tomo un tren, me voy a Bratislava, capital de Eslovaquia. Y sin querer estás en Bratislava y dices, ¿ahora qué? ¿Qué tengo cerca? Pues nada, tren nocturno. La idea, el truco está en tomar los trenes nocturnos y duermes en el tren y abres los ojos, ¿dónde estoy? Estoy en Budapest, capital de Hungría. Y luego Europa tiene lo que son los vuelos low cost, Ryanair, EasyJet, entonces son vuelos muy baratos. Lo que uno hace es compras un vuelo desde donde vas a partir a una ciudad, pero el vuelo de regreso desde otra ciudad. Y entre países ya pues vas viajando en tren. Y así, poco a poco, iba conociendo y conociendo y conociendo y conociendo países. Y cuando me quise dar cuenta, en Europa me faltan por conocer
quizás los países del este, donde a día de hoy uno no quiere ir tanto, pero como son más lejanos que si Rusia, Bielorrusia, un poco Bulgaria, Ucrania, ¿ok? Islandia, que está un poco perdido por ahí, ¿ok? Pero la gran mayoría de Europa, pues así lo empecé a conocer, ¿no? Así ha sido esa experiencia y esa suerte que tiene el continente europeo, de la conexión que tienen entre ellos y que no hay fronteras realmente. ¿En Y qué así fue. lugares son las mejores experiencias que viviste viajando? Depende de qué experiencias hablamos, ¿no? O sea, está la experiencia visual de la arquitectura de la ciudad. Si estamos hablando de eso, Madrid me gusta, Barcelona me gusta, pero París, en cuanto a lo que he visto, que he dicho, wow, para mí será también París y Londres, ¿de acuerdo? Si es viajando con amigos, fiestas y los demás, pues Ámsterdam, ok. Estocolmo en Suecia también fue muy divertido, ¿no? Pero me gusta más la parte del turismo, conocer la historia de la ciudad. No soy ese turista que está con su mapa diciendo, aquí estuvo tal persona, aquí estuvo tal persona, aquí está la tumba de, ¿por qué quiero ir a ver su tumba? Bueno, ¿y por qué no? Entonces, esa es la parte que más me gusta, más que la parte de fiesta. Entonces, yo me quedo con París, que es la ciudad europea que más he visitado, aunque yo sí. Pero dentro de España, Madrid y Barcelona. Y en Tal cuestión como también. cultural también aprendes mucho de Sí, otras sí, personas. claro, el viajar también, Te cambia el chip. finalmente Europa tiene lo que es la Unión Europea, ¿no? Que finalmente es un conjunto, no me acuerdo si son 25, 26, 27 países, ¿ok? Muchos idiomas, pero finalmente con el inglés te mueves, pero conoces gente de todos los lados, te haces amigos, las personas que están viajando como tú, en los hostales o donde sea, y ya de repente ya tienes amigos y aprendes de cada cultura, aprendes cómo se dicen ciertas cosas, qué hacen la gente, pruebas comidas distintas. Entonces sí, así fue mis viajes. Oye, Willy, ¿en qué momento empezaron tus viajes? Digo, a los 19 años Ujú, empiezas como mesero mientras estabas con tu exacto. carrera. ¿En qué momento empezaste a viajar fuera de España? Pues por allí, ¿no? O sea, entre mis 19, 20, ¿no? Que ya, claro, porque empecé trabajando como mesero precisamente para tener ese cash, para no depender, ¿ok? Y ya poder pagar parte de la carrera y tener ese dinero para las cosas que yo quiero, etcétera, etcétera. Fue a partir de allí, yo creo que mis 20, 19, 20 años ya empecé a salir, pero al principio era poco, es salir a esta ciudad. Primero era como, la verdad es que más bien era para conocer ya España. Pero ya salir fuera de España, sí, 19, 20 años ya empezaba a salir, ¿ok? Pero era eso, salir y conocer. Salir, no era que iba a viajar por fiestas, no era siempre marcar, no. Ok, quiero conocer esto, ¿qué es lo más cerca? Y también miras los vuelos, también eso es muy importante, ¿ok? Billetes de tren, Europa tenía por aquel entonces, ¿no? Descuentos para menores de cierta edad, pero los vuelos de avión siempre también era como el factor que decidía destino. ¿No? Dices, ok, Madrid a Londres, no sé, 100 euros, dices, no. Pero Madrid a París, 40 euros y dices, pues vamos a París, ¿no? Entonces, y ya dices, ok. Y así era como yo empezaba a viajar. Era a partir de esa edad y mi máximo apogeo de viajes por Europa fue, yo creo que cuando ya cambié de empresa entre mis 22 y mis 24 fue donde más recorrí bien Europa. O sea, tomaba vacaciones, era tomar 2 o 3 semanas y como te decía, en 2, 3 semanas veías muchos países. Lo que se hacía era como dividir Europa, ¿no? Dices, si quiero viajar por aquí, ¿qué hay por aquí? En vez de qué ciudades hay, dices, ¿qué capitales hay por aquí? ¿Cómo conectar? ¿Dónde empezar? ¿Dónde terminar? Entonces sí, y así logré conocer el continente. Y en ese periodo de tu vida, ¿qué ideal tenías? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Era como, ok, voy a trabajar para pagarme mis viajes, Ujú. para ser autosuficiente yo? ¿O qué otras metas tienes en ese No, momento? no, yo siempre ya mi adultez, ¿no? Adultez, ya la mayoría de edad, eran dos cosas. Por un lado, okay, yo sabía lo que quería con mi vida. Es que yo quería ser un alguien. Cuando digo un alguien, no estoy hablando de que sea político o un public figure, ¿no? Yo estoy diciendo un alguien, es decir, alguien que ha estudiado, alguien que tiene... Yo era siempre orientado hacia la carrera, es decir, que tiene su trabajo, que tiene un buen puesto y que ha podido lograr esa parte, ¿ok? Pero también quería conocer el mundo porque finalmente viajar es donde gastas, pero no te quedas pobre porque aprendes mucho. Entonces, esas eran las metas que yo tenía. Quería viajar para conocer. No es para decir, he estado aquí, allí, allí. No, era, quería viajar y decir, he estado aquí,
Conozco de eso, así cuando estás en una conversación con alguien, que alguien te diga, oh, el otro día estuve en tal sitio, tiene un puente que tú digas, ah, pues el puente colgante, el puente de Carlos en tal ciudad, ¿no? El castillo así, entonces, poder tener una idea de la cultura de cada lugar. Puedes decir, oh, sé que existe el Golden Gate en San Francisco, ¿no? Pero que digas, lo he podido ver, he podido leer un poco de su historia, sé cómo está estructurado. Entonces, esos eran como los objetivos que yo tenía. Por un lado, era trabajar la carrera, pero obviamente mis estudios era lo más importante. Pero debo reconocer que viajar por aquel entonces, a día de hoy, ya no tanto, era lo segundo más importante para mí. Exactamente. Oye, y tú como licenciado en informática, Ujú. primero, ¿cómo llegas a seleccionar esa carrera al momento que llegas a España y te empiezas a volver profesional? Pues mira, te explico. Es licenciado, claro, en informática orientada a gestión empresarial, ¿ok? ¿Por qué seleccioné esa carrera? Tenía 18, 19 años y había muchas carreras que sí podía. Obviamente en esa época como si fuéramos muy, muy mayores, ¿no? En los 2002, 2003, el apogeo de la informática, ya me empezaba a gustar mucho todo eso. Entonces, claro, nunca quise entrar en ramas de artes o cosas de sociología o lo que sea. Entonces, o era medicina, o era la parte de la informática, o era administración de empresas. Entonces dije, ¿por qué no buscar algo que era como una mezcla de ambos, informática orientada a gestión empresarial? Y así entré en esa carrera. Y la verdad es que a día de hoy me alegro haber estudiado eso. Pero si me preguntas si siempre quise estudiar eso, desde niño, más que saber lo que siempre quise estudiar, yo creo que sabía lo que no quise estudiar, ¿ok? Y entonces, más bien, cuando llegó el momento de elegir una carrera, yo tenía el enfoque siempre en la parte empresarial, ¿ok? Porque finalmente, a día de hoy la gente tiene los TED Talks, ¿no? O tienes cosas que te puede orientar, cuáles son las carreras que te puede guiar en el futuro, dónde está la mejor remuneración, etcétera, etcétera, dónde realmente decir, quiero estudiar eso. Por aquel entonces, no, pero sí que consejos de mi padre, ¿para qué mentir? Mi padre me decía, mira, esto no tiene futuro, esto sí tiene futuro, esto otro me gustaría que lo hagas o lo otro. Entonces lo tomas, aún siendo adolescente, que dices, "Bueno, no me molestes, yo sé lo que quiero", pero lo escuchas. Sí. Aunque no lo quieres reconocer, pero luego te vas y dices, tiene razón, no Claro, voy a algo se entrar. te queda de Exacto, ahí. entonces también esos consejos que me dieron, yo ya supe, ok, esto descartado, ya hay demasiado de eso. ¿Cómo qué carreras te decía que no tenían futuro ya? No es que no tenía futuro, sino que Música. había muchos, ¿ok? Es cualquier cosa que tuviera que ver con sociología, la filología, estudiar bellas artes o estudiar lenguaje, un idioma. Un licenciado en francés. Y dices, ok, muy bien. Puede ser que haya un mundo por ahí, ¿me entiendes? Pero por aquel entonces el mundo estaba enfocado. Mira el auge de la tecnología, del mundo de la administración empresarial, ¿ok? Entonces me guiaban hacia esa zona y yo también lo veías. Los teléfonos empezaron a salir, que si eran touchscreen, ya con cámara, ya empezaban a salir los software, la gente ya tenía que aprender a desarrollar software y ya muchas aplicaciones ERPs para gestión empresarial. Entonces, no visualizamos el futuro como está hoy en día, pero ya lo piensas y dices, bueno, pensabas que en 20 años iba a haber coches volando, pero no, pero ya piensas cómo puede ser el futuro, entonces entré en esa rama. Exacto. Oye, ¿y en qué momento, mientras estás estudiando la carrera Ujú. y estás como mesero, brincas a tu primer trabajo ya enfocado a tu carrera? Pues mira, mesero fue exactamente de mis 19 a mis 22, ¿ok? La verdad es que estuve trabajando de mesero en una empresa que también está aquí, ¿ok? Es una empresa de restaurantes y allí, y la verdad es que lo primero es que guardo buenos amigos de ese trabajo. ¿Cómo pasé a la empresa en la que estoy? Bueno, mi primera empresa que brinqué desde ser mesero, por cierto, es la empresa en la que estoy a día de hoy. Ya van para 16 años en esa empresa. Pero ¿cómo pasé esa empresa? Pues ya trabajando como mesero ya estaba para terminar la carrera, ¿no? Entonces dices, ok, ya necesito otro punch. Yo lo veía como mi primer punch para decir, estoy por terminar, ya quiero entrar en ese sector. Y quizás ese sector yo lo veía más como para mi currículum, ¿ok? Yo decía, ok, no vas a poner mesero y ya cuando terminas la carrera vas a una entrevista a experiencia laboral y tú, mesero, ¿no? Entonces déjame buscar una empresa donde busquen practicantes o auxiliares administrativos, etcétera, etcétera.
y buscando, ¿por qué mandé mi currículum? Mandé mi currículum a muchas empresas, ¿ok? Pero luego cuando vas viendo por aquí entonces en proceso apto, te van a llamar. La primera entrevista que fui, de las dos que me llamaron, fue esta empresa, Salesland. ¿Y por qué fui? Porque tenía un nombre en inglés. Cosas de la vida. O sea, uno piensa en las coincidencias de la vida y dices, ¿cómo acabé primero en esa empresa? Entonces, ya simplemente ya tenía 22 y quería entrar en una empresa, ¿ok? Y ya decir, estoy mejorando mi currículum y teniendo otra experiencia que no fuera solamente ser mesero. Y por eso entré en la empresa que entré. Simplemente por eso entré. No es que yo había terminado y ya dije, bien, ya no estoy estudiando, ya quiero buscar chama. No, estaba siendo mesero. Yo trabajaba 20 horas por semana, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Era lo único que yo hacía, pero dije, ya déjame buscar algo mientras ya haces la carrera, ya haces el proyecto final de la carrera, etcétera, etcétera. Y opté por Salesland, apostaron por mí y entré como un auxiliar administrativo. Y económicamente te iba mejor en este trabajo nuevo o como mesero. Pues mira, como mesero 20 horas, cobras la mitad. La jornada laboral en España por aquel entonces, y creo que hasta hoy son 40 horas semanales. Yo trabajaba 20 horas, entonces era la mitad. Pero claro, ya pasas a full time, ¿ok? En la otra empresa pasas a full time, cobras más. Y además, cuando tienes la edad que yo tenía, 22, pasas a cobrar, es como si estás cobrando, no sé, 100 pesos. Si pasas a un sitio, te pagan 300. Por poner un ejemplo, dices, wow, ya estoy cobrando más, ¿no? Entonces, para mí era esa sensación de ya cobro más, pero no solo eso, sino porque también yo dije, ya no trabajo de mesero, que obviamente yo no tengo nada en contra de ser mesero. Lo que pasa es que por aquí entonces dije, ya no estoy como mesero, ya estoy ya en un mundo corporativo, en una oficina. Teníamos un dress code que teníamos que ir con pantalón, camisa, corbata, de lunes a jueves. Los viernes era más sports, ¿me entiendes? Entonces era como yo creo que el cambio de un ámbito laboral a otro, quizás era lo que más me gustó. Más que obviamente la parte económica también favorecía, pero me gustó eso, el cambio. Y dentro de tantos años en la parte corporativa Ujú, y que hoy ya tienes un puesto bastante importante y bastante decente a nivel internacional, ujú. ¿cuáles han sido las lecciones más importantes? Porque brincaste de una parte informática a una parte financiera que evidentemente está conectada, pero ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que te han dejado estos años? Pues mira, déjame empezar. Si no, mira, les puedo contar así qué lecciones he aprendido, ¿no? O sea, yo creo que las lecciones han sido, según han ido avanzando los meses y los años en esta empresa, porque sí, bien es cierto, estudié la informática de gestión empresarial, la parte técnica per se de programación y los demás, nunca la usé. Es como cuando uno estudia en el bachillerato, primer año de la carrera, que te enseñan las derivadas integrales, la fuerza tal, lo otro, que sí, cuáles son las leyes de la física, las tres leyes, y luego llegas a tu chamba real y No lo dices, no, aplicas. no las voy a aplicar para nada. Pero era el conocimiento de la administración, ¿no? El generar archivos, ver cómo mejorar los flujos, los flogramas de trabajo, ¿me entiendes? Cómo optimizar los reportings que haces, ¿ok? E ir pensando cómo mejorar todos los procesos administrativos, esa parte sí que lo usé. Pero claro, ¿qué aprendí? Aprendí que entré como un auxiliar administrativo, ¿ok? Pero aprendí que era seguir trabajando duro, seguir dando lo mejor que puedes, ¿ok? Y seguir demostrando cada día a tus superiores lo que vales y que si lo vas demostrando, ellos se dan cuenta, aunque no te lo dicen, se van dando cuenta, se van tomando nota de eso, o que este chico trabaja, o estas personas trabajan muy bien. Y cuando surgen las oportunidades, bien, si no te lo dicen, pero levantas la mano, se te considera. ¿Ok? Eso es lo que aprendí, pero también, si lo miramos desde el lado como yo veía las cosas, ¿ok? Porque yo veía siempre las cosas marcadas desde un punto de mi identidad racial, por ponerle de esa forma, ¿ok? Porque cuando entré en esa empresa, yo era la única persona de raza negra en la empresa. Entonces, claro, dices, wow, estoy en una empresa donde, no sé, hay 100 trabajadores, 200 y eres la única persona. El resto de las personas eran 98% españoles de raza blanca y 2, 3 latinoamericanos de raza blanca. ¿Me entiendes? Entonces, yo era el único. Entonces, yo
puede ser que no pasaba eso, pero yo sentía como all eyes on me, ¿no? Toda la mirada como diciendo, ¿podrá? Porque yo tenía esa noción preconcebida en mí de lo que, pero por experiencias que me han pasado, ¿ok? Experiencias que he vivido del racismo, ¿ok? Entonces yo decía, en esta empresa tengo que hacerla bien, tengo que demostrar que yo puedo, que si una persona puede, yo también puedo. Entonces, mi aprendizaje fue dar lo mejor que puedes, ¿de acuerdo? Dar lo mejor que puedes, pero no te quedes como cómodo en el lugar donde estás. Aspirar siempre a más. Siempre a más. Incluso cuando piensas que llegas a tu tope en un lugar, si ese lugar no es donde puedes progresar más, buscar cómo reacomodarte. ¿Ok? Pero porque siempre hay un crecimiento. Y si llegas a un sitio donde ya eres realista y dices, aquí no puedo crecer más, o que no te quieres solamente en esa parte, pues quizás no es un crecimiento ya ascendente, pero en el nivel que estás, intenta crecer en ese nivel, destacar. Es decir, tener un hambre de siempre superarte, ¿ok? Pero también lo diré que es tener ese hambre de superarte y de llegar a mucho más, pero también siendo realista. Una vez que digas, ok, hasta aquí es donde, es como si subes el Mount Everest. No hay nada más que subir, ya lo lograste, ¿ok? Pues, pero cuando llegas a ese Mount Everest, intenta no morir en el hecho de que ya lo lograste, ¿no? Sobrevive y más o menos yo estoy haciendo eso ahora mismo, ¿ok? Eso es lo que yo he aprendido, es dar lo mejor de ti. Cuando llegas al maximum point donde puedes, ¿ok? Intenta sobresalir o intenta hacerlo muy bien que para cuando hay una nueva oportunidad, estés en la primera línea de poder acceder a ello. ¿Y dirías que influyó esta como presión extra que tú tenías hacia las experiencias relacionadas con racismo? Digamos, o sea, ¿tú sientes que influyó en ti para dar todavía más de ti? Pues sí, mira, hay una periodista, sí, Susan L. Taylor, es periodista de Estados Unidos, afroamericana. Voy a intentar traducir de inglés a español lo que ella dijo, pero ella dijo, lo que tú creas de ti y lo que tú creas sobre tu capacidad, ¿ok? Es lo que va a ser tu realidad. No importa lo que las demás personas digan. Entonces, claro, esa presión sobre mi identidad racial, ya en una sociedad de mayoría blanca, ¿ok? Porque, a ver, yo antes estaba en una sociedad de gente como yo. Sabes que existen otras razas, pero finalmente mi comunidad era yo y las personas de mi misma raza, mi mismo color, ¿no? Pero ya cuando te cambias a otra sociedad, es cuando y donde pasas a ser la minoría en el ámbito en que vives, ¿no? Ese despertar de tu identidad racial sale, ¿de acuerdo? Entonces, y luego estaba esa barrera del idioma que lo tuve que aprender. Pero bueno, una vez que superé esa barrera, la otra parte era ya, ¿no? Tener amistades, ¿ok? Pero antes todos mis amigos eran gente como yo. Y ahora yo tenía que abrirme y tener amistades con otras personas. Era tímido, pero también era muy cuidadoso, porque todo el mundo sabe que existe el racismo, la discriminación. Entonces yo era muy cuidadoso de decir, a ver si me abro y pasa lo que yo estoy ya pensando que pasará, alguna situación racial, ¿ok? Pero también me di cuenta que hay gente que también se esforzaban en ser mis amigos. Entonces te bajas un poco la guardia, tienes amigos y dices, pues era solamente una cosa que yo pensaba, pero no va a pasar. Sí, Pregúntenme si llegó a pasar. Obviamente pasó, ¿ok? Pero también voy a reconocer que pasó, pero también pasó con personas que dices tú, no, tampoco me extraña, ¿no? Pasaba con gente que quizás de edad avanzada, que vivieron en la época de la Guerra Civil Española o que vivieron bajo el mandato de la dictadura de Francisco Franco, que era un dictador, hasta los años 70 más o menos, ¿ok? Entonces dices, bueno, esa es la cultura que tú creció con eso. Nunca quizás había visto tan cerca gente de mi raza y de repente le molesta, bueno. Pero sí también, eso fue en la gran mayoría de los casos, pero también pasó con ciertas personas que dices, a ver, tienes una educación, ¿cómo puedes pensar tan backwards, no? Pero todas esas experiencias y también saber que parte de la cultura por aquel entonces, parte de la sociedad, mejor dicho, por aquel entonces, aunque todavía no tenía gente de mi raza en puestos.
¿ok? Destacados. Si ibas, ¿dónde te veía la gente como yo trabajando? Barriendo la calle, limpiando el metro, trabajando en hostelería, trabajando de limpieza en los hoteles, ¿me entiendes? ¿No? Los trabajos Sí. bajos, ¿no? Recogiendo frutas. Ese era como lo esperado por la sociedad que hiciéramos gente. La gente como yo, ¿me entiendes? Eso era como lo esperado. Entonces, eso era como parte del motivo por el cual yo dije, pues, déjame demostrar que en igualdad de condiciones, con los mismos recursos, las mismas oportunidades, da igual si eres blanco, negro, rojo, azul, lo que sea, en igualdad de condiciones, yo creo que todos somos iguales. Nadie es superior al otro, así lo veo yo, pero en igualdad de condiciones, cada persona puede lograr lo máximo que está dispuesto a lograr. Entonces, sí, mi identidad racial y la noción de lo que yo ya sentí que la sociedad pensaba de mí fue también lo que me empujó a decir, quiero más, quiero más, quiero más para mí, para hacer orgullosos a mis padres y también para hacer orgullosa a la gente de mi raza. Sí, Creo exactamente. que también lo que mencionas sobre la identidad racial, muchas personas que viven lo mismo que tú se Ujú, hubieran quedado como con lo que ya dicta la sociedad, o sea, como, no, o sea, ellos no pueden aspirar a algo tan alto. exacto. Y de ahí también creo que viene mucho, hace poco estaba leyendo que decían sobre la mentalidad de escasez. O sea, personas que viven, que les hace falta seguridad o no tienen buenas condiciones para vivir en cuanto a su alimentación, etcétera, siempre crecen con esa mentalidad de escasez. Entonces, aunque tengan un coeficiente intelectual muy bueno, aunque sea un Einstein, tú le das las herramientas para que aprendan y no lo van a absorber. Exacto. Y luego también, aparte de eso, es el poner excusas, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene que quedarse sentado y culpar al mundo por lo que le está pasando, ¿me entiendes? Y poner excusas, no, bueno, ya sabes, es que yo vengo de aquí, yo vengo de allí, no teníamos nada, no nos dieron las mismas oportunidades, pero yo digo, una vez que la vida te da esas oportunidades, tómala y aprovecharla. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si no la aprovechas tú, hay gente detrás de ti que están deseando tener esas oportunidades. Y el hecho de que se te caen las manos y desperdicias eso, yo creo que es lo peor que uno puede hacer. Entonces, mucho de eso fue lo que realmente me motivó. ¿Por qué? Porque la sociedad, como repito, por aquel entonces, lo primero que veían no era una persona, un Will, bueno, no sabía mi nombre, una persona. Lo primero que veían era un negro, una persona de raza negra, era lo primero. Y yo lo que quería es que la gente no viesen eso, bueno, que lo vean, eso es la cosa más obvia, ¿no? Entro y dices, ah, bueno, sí, es de raza negra, ¿no? Pero que vean más allá de eso, que vean más allá de eso, que digan, oh, qué bueno, sí es de raza negra, pero ¿qué más? No solamente, ah, es una persona de raza negra, bueno, olvídalo, solamente sirve para hacer esto y nada más. Jamás va a poder hacer lo otro. ¿Ok? O que está estudiando la carrera superior, ¿no? Y está haciendo más, después de la carrera superior está haciendo más que eso. Nada, eso es quizás porque se lo han regalado, ¿ok? No, o sea, eso era lo que yo quería. Y yo quizás de allí es donde vuelvo a la empresa en la que estoy trabajando y realmente agradezco eso de esa empresa, porque esa empresa vio más allá de eso. Eso es cierto que nunca olvidaré cuando llegué a la entrevista, Sí. ¿ok? Con mi corbata, la chica de recepción recuerdo que me miró y digo, vengo a una entrevista. Obviamente su cara fue, yo siento que su cara fue como, wow, serás el primero de la raza, ¿no? Y cuando entró la entrevistadora, recuerdo también, abrió la puerta, hola. Entonces eran una fracción de segundos, pero yo pensé por dentro, sí, lo soy, exacto. ¿Me entiendes? Pero ya se sentó y noté el profesionalismo en ella. Se olvidó de esa parte y era ya, hábleme de ti, cuéntame de ti. Y lo cuentas, te escucha, pero claro, yo también prejuzgando a las personas, le veo escribiendo lo que está escribiendo, estoy pensando, ok, ya está escribiendo, no apto. Bueno, porque lo piensas. Terminé la entrevista y realmente recuerdo que dije, bueno, una de las primeras, ¿no? Al día siguiente me llamaron, que muy bien, ¿cuándo puedes empezar? El siguiente lunes. Y yo dije, ok, pero ya entré en esa empresa, ok, yo me esforzaba, ¿de acuerdo? Pero la empresa veía a Will, me veían a mí, ok, a pesar de ser yo el único en toda la empresa, pero me veían a mí y
también veían el esfuerzo, veían la dedicación a mi trabajo, ¿ok? Veían el crecimiento, ¿ok? La madurez que yo iba ganando según pasaban los tiempos, sí lo veían. Y en algún momento tú, por este mismo pensamiento de sentir todas las miradas en ti, ¿tú te cerraste alguna oportunidad de trabajo o de vida? Oportunidad de trabajo no, porque como digo, voy para 16 años en esta empresa, ¿ok? Si hubiera sido que en esta empresa yo no hubiera logrado lo que yo quería, sí que hubiera ido a buscar. O sea, muchas veces lo hablo con mi esposa y le digo, ¿puedes creer que mi currículum sí que lo he tenido que actualizar muchas veces? O sea, por ejemplo, país nuevo que vas por trabajo, ¿ok? Para que te den tu visa de trabajo. El Ministerio de Trabajo, Migración de este país te dice, necesitamos ver tu currículum. ¿Por qué? Quieren entender por qué los países no contratan a alguien local para ese puesto y traen a alguien de fuera. Entonces, solamente actualizo mi CV, pero solamente siempre para entregarlo, ¿no? Nunca he tenido que buscar en otro lado. He tenido oportunidades laborales en otras empresas, incluso en este país, y más bien he dicho que no, pero por la empresa en la que estoy, ¿de acuerdo? Pero oportunidades de vida, sí que quizás no he intentado profundizar en relaciones de amistades con personas, pero ¿por qué? Lo que yo dije antes, creo, de ser cuidadoso para que no me hiciesen daño. Okay, entonces hubo momentos, sobre todo cuando llegué nuevo a la sociedad, ¿no? Obviamente dije, ok, llego a una nueva sociedad, quiero integrarme, quiero ser uno más de la sociedad, quiero asimilar su cultura, pero sin perder mi identidad o la cultura con la que crecí. Pero quiero ver la forma de tener una sinergia, ¿ok? Es decir, en vez de ser un outsider que vive en un sitio, pero no te quieres mezclar con ellos, yo busqué cómo. Y entonces integrarme en esa sociedad. Y ya cuando logré superar esa barrera del idioma, mi timidez inicial de relacionarme con personas de otro ámbito social, racial, empecé a tener amistades, pero siempre se me quedaba esa mosca detrás de la oreja como, ¿y si su amistad conmigo no es real o simplemente quieren experimentar tener un amigo de fuera de esa raza, pero luego salen las burlas o ¿y si me traen a su... Claro, porque yo también reconozco que hubo momentos en mi vida donde yo mismo me hacía pequeño como diciendo, es que yo no pertenezco a esa clase, esos amigos blancos que quieren ser mis amigos y que me invitan a sus casas en lugares top de Madrid, por ejemplo. Entonces yo decía, ¿y si me llevan a esa fiesta y luego soy la burla de la fiesta? ¿O es por yo solía decir, por una obra social, como de caridad, como diciendo, Red Cross, se dice, adopta una tal, y yo era la persona que estaban adoptando. O sea, yo tenía cada cosa en mi cabeza. Entonces yo era como mi mecanismo también de protegerme. Entonces ha habido amistades que si lo pienso digo, pues sí, no profundicé mucho, pero porque tampoco yo lo noté muy, muy real. Yo sentía cosas falsas allí. Exacto. Sí, tú solo te cerrabas. Sí, exacto, sí. ¿Y cómo han sido tus interacciones ahora ya en México? Porque por ahí me contaste una anécdota con tu RAM. Todavía me acuerdo. Sí, o sea, vuelve al tema del racismo. O sea, yo lo veo, el racismo subliminal, ¿no? O sea, sí, tengo una RAM, ¿no? La RAM 2500, la pickup esa, ¿no? Y la anécdota es tan simple. Es obviamente que esa camioneta en este país tiene la fama que tiene. Pero por el amor de Dios, ok, entiendo esa fama, que te para la policía estatal, te dice, bueno, control rutinario, etc., etc., lo puedes entender, no tengo nada, revisa, ¿no? Pero como te comentaba, son las preguntas fuera del lugar que dices, ok, esto no tiene nada que ver, ¿no? Te paran tus documentos, aquí están, tu permiso, aquí están. Ahí está nombre, ok, ves, está mi nombre, etcétera, pero te dicen, es tuya la camioneta y piensas tú, te acabo de entregar el permiso, el documento y pone mi nombre, ¿no? Pero ya cuando te preguntan, ¿y la compraste tú? Y dices tú, ¿por qué no piensas que yo puedo comprar esto? Y dice, ¿y cómo la compraste? ¿Con qué medio? ¿Cómo pudiste comprarla? Y piensas tú, wow, yo no sabía que yo no puedo comprarla o es que no tengo el tono claro para poder comprar esta. ¿Te quedarías feliz si me compro, no sé, una moto o qué es lo que quiere, no? Pues son las cosas subliminales. Otras cosas que piensas tú, ¿lo tomo como racismo? ¿O qué pasa? ¿O es que soy un freak show para la gente que nunca me han visto? Es en este país y en América Latina la gente me para por la calle para sacar fotos conmigo.
hola, ¿podemos sacar foto contigo? Y yo pienso, por fuera sonrío por ser polite, ¿ok? Pero por dentro pienso, nunca habéis visto gente de raza negra. No sabéis que existimos. Cuba está al lado, Haití está al lado, Estados Unidos está al lado, Colombia, Venezuela, todos tienen gente de raza negra. Pero me paran que quieren sacar foto conmigo. Me imagino para que luego digan a la gente, "Ah, el otro día había uno muy, muy, muy oscuro. Sacamos foto con él." Fuerte, Fuerte. no muy fuerte. No sé por qué, pero piensas, wow. Wow, ¿no? Pero cuando ya conocí a mi esposa, comenté esas cosas, me imagino que ella habrá pensado quizás, ¿en serio quieren sacar foto contigo? Pero ya con ella, ni llevando un mes con ella, nunca olvidaré la primera vez que ella vivió esa experiencia conmigo. Fuimos se llama Teotihuacán, los pirámides en Sí. en DF o en el estado, ¿ok? Y allí mismo, ella y yo y nuestra hija. Yo ella era mi novia por aquel entonces, se acercaron chicas. ¿Podemos sacar foto contigo? Y yo, ok, ¿ves de lo que hablo? Yo era como la parte del turismo del pirámide, entiendo. Y sacaron fotos. A veces estamos en la playa, pasa lo mismo. Yo comenté esto a mis amigos y a mi hermano. Él no me creyó. Mi hermano vino aquí, fuimos a Sayulita. Boom. A los dos, una señora. ¿Puedo sacar foto con los dos? Y le dije a mi hermano, te lo dije. Ya cóbralas. ¿Sabes? Entonces son cosas que dices tú, ¿y por qué? Y a veces me han parado las personas, como cuando yo vivía en Sudamérica, ¿ok? Me han parado, me han dicho, "Oh, podemos sacar una foto contigo porque eres deportista, ¿verdad? Eres deportista." Es ese subliminal para decir, o somos deportistas o somos actores, pero no podemos estar en el mundo corporativo. O sea, en vez de tomarlo como un halago, no. ¿Por qué solamente piensas que podemos tener éxito en esa rama del entertainment? ¿Ok? ¿Por qué no podemos tener éxito en la parte intelectual? Nunca alguien que me ha dicho, oye, tú, es verdad, me gusta el mundo de fitness, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca alguien me pregunta, oye, tú ¿en qué trabajas de ta, 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 ta? Ya cuando me conocen ya me preguntan, pero nuevamente primera impresión es deporte. ¿Eres futbolista de algún equipo de acá? Y yo digo, no. Pero por dentro pienso, ¿y por qué ese es tu primer go-to? ¿Por qué primero preguntas eso? ¿Por qué no me preguntas otra cosa? ¿Y cómo es un día como CFO de una empresa tan grande con tantos países? Pues un día como un director de administración y finanzas todo depende, ¿ok? Porque les voy a contar, porque claro, cómo llegué hasta acá, ¿verdad? ¿Cómo es mi día? Casi 16 años en la empresa, auxiliar administrativo, por la suerte de la vida, ¿no? Salió la oportunidad de expandir la empresa, porque la empresa solamente estaba en España y en Portugal. Cosas de la vida, yo iba caminando por las escaleras de la oficina en Madrid y escucho a uno de los directores top hablando de, sí, ya estamos preparándonos para empezar a constituir la empresa en LATAM, ¿no? En Latinoamérica. Y yo, ok. Entonces ya tenemos que buscar quienes quieren ir de entrada a iniciarlo. Ya se me quedó eso. Y ya dije, ok, yo ya 3 años y fracciones, yo ya había progresado, ya no era auxiliar administrativo, ya había logrado ser coordinador del área de back office, ¿no? De la directora de cuenta, la account manager. Entonces yo coordinaba todo su equipo de back office para todos los proyectos que ella tenía. Pero ya escuché eso y yo dije, ok, yo ya sentí por aquel entonces que eso podría ser mi techo, porque todavía el país, podría ser mi techo. Entonces brinqué a mi jefa y fui a la persona al que oí hablando de ese tema por las escaleras y le dije, oye, he escuchado esto, perdonarme, pero me apunto. No sé ni qué país estás hablando, pero me apunto. Y me dijeron, ¿no? ¿Has consultado con? Y dije, no vengo directamente a ti. He visto esta oportunidad y voy. Si va bien, pues va bien. Y si me sale mal, pues al menos me quedé a gusto de que lo intenté, que es como debemos ser en la vida, ¿no? No quedarnos con ese remordimiento de, ¿y si ¿Y hubiera si hubiera? preguntado? ¿Y qué hubiera pasado? Entonces, esa es una cosa que no es buena, no es una sensación buena. Finalmente se dio, me entrevistaron para si estaba listo. También tuve una entrevista con la persona que iba a ser como el head country, ¿ok? Para el país que queríamos abrir.
Y así pasó eso. ¿Por qué quise salirme de allá? Obviamente fue, uno, lo que dije, yo sentía que la sociedad por aquel entonces no estaba lista para tener gente como nosotros en otros puestos. Dos, era joven. Era joven, tenía 25, 26, era muy joven. Entonces, ese espíritu de, vámonos, ¿por qué no? Dale. Y tres, era porque quizás quería no sentirme tanto como la minoría en la sociedad en que vivía. Eso pensaba, pero igual me sigo sintiendo igual. Y cuatro, era quizás vencer mi miedo a algo incierto, a la incertidumbre, a algo nuevo, pero vencer ese miedo y tener el valor de poder decir que participaste en el inicio de algo nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo? Pues ya tenía 3 años y fracciones en esta empresa, ya estaba seguro, ya tenía mi contrato indefinido, etc., etc., cotizando la Seguridad Social Española, etc., etc., ¿no? Buscabas un nombre más allá. Claro, pero es ir a otro lugar, van a abrir la empresa allí, y si fracasa, y si no va bien, ¿me entiendes? ¿Qué Pero, país abrieron? pues mira, abrimos Perú, abrimos Chile, abrimos Colombia, después abrimos México, hemos abierto Guatemala, y ya hemos abierto los demás países de Centroamérica, salvo Belice, que allí no tenemos presencia, entre otros países que hemos abierto. Y entonces, ¿cómo es mi día a día? Pues mi día a día es, creo como el día a día de cualquier trabajador que tiene esa responsabilidad, que sabes que la parte administrativa y financiera de la empresa depende de ti, pero que lo tienes que hacer bien porque también dependes de tus superiores, del CFO corporativo, ¿me entiendes? Y también, y a la vez tienes que hacerlo bien para entregar los resultados adecuados, ¿no? Tanto a mis jefes como a los dueños de la empresa, ¿no? A los accionistas de la empresa. Entonces, el día a día finalmente es, como siempre hago, es planificar mi mes. O sea, ¿no? Uno funciona con la agenda, planificas tu mes, pero luego tienes los key dates, ¿no? Las fechas claves, ¿no? Lo planificas, dices, primero planificas el mes y dices, ok, los entregables muy importantes, ok, en las fechas adecuadas. Yo soy una persona que funciona con fechas y con horas. Y digo, esta fecha tengo que tener esto listo, esta fecha tengo que tener esto listo, pero luego vas fijando reuniones, vas buscando cómo conseguir las metas que finalmente las metas que uno tiene que hacer por el trabajo que tienes, por el puesto que tienes, lo que tienes que conseguir, ¿me entiendes? Es decir, consecución de búsqueda de financiación, consecución de forma de aumentar los cupos para el flujo de capital de trabajo de la empresa, ¿me entiendes? ¿No? Las negociaciones financieras con otras empresas, el administrar en sí la empresa, de que todo fluya bien, que los trabajadores estén bien, coordinación con la parte de talento humano, ¿me entiendes? Asegurarse que el cash flow fluya bien en la empresa, ¿me entiendes? Que también el bienestar de los trabajadores, todo lo que conlleva eso, lo tienes que tener bien. Bien es cierto que también tengo cada área donde tiene un head, ¿me entiendes? Entonces finalmente delegas. ¿Ok? Tienes un head para cada departamento que está debajo de ti y las comunicaciones son con las cabezas de cada departamento. Pero al final es asegúrate que el día a día todo fluye bien. Tiene su estrés, pero que todo fluye bien y que no haya como un red alert que ocurra en un sitio. Pero como dices tú, yo llevo México y llevo los países de Centroamérica, son 6 países. Entonces es constante estar en calls con el equipo de los demás países o estar también en sinergia con la parte comercial, tanto de México como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Entonces el día a día es el WhatsApp, es como mi segunda pues compañero del día, ¿no? Y las llamadas por que si Teams, que si Meet, ¿me entiendes? Y el día a día es estresante, pero es divertido. ¿Por qué? Si te gusta lo que haces, tu día vuela. Cuando te quieres dar cuenta dices, wow, mira la hora que es, sigo aquí, voy a seguir un poco más. Pero no es porque estás obligado a ello, es Lo porque te gusta. disfrutas. Entonces, es eso. Son 16 años en esta empresa y nunca despierto no recuerdo, quizás mis primeros años, pero no recuerdo levantar y decir, oh, tengo que ir a esa empresa de nuevo. No, mi es hoy, porque ya no es viernes en la noche o sábado, no, qué flojera. Ok, ese es el que quizás te puede salir, pero despierto con ganas de ir a trabajar. Entonces mi día a día es eso, vuela rápido, pero son horas de estar haciendo
que sí las llamadas, que sí los seguimientos, que sí los reportings y estar pendiente de que cada área que depende de mí funcione bien. Si, Así es. si regresaras al momento, en el primer día que llegaste a esa empresa, a la entrevista y que viste la reacción de las demás personas, que te subestimaron por tu color también, y ahora ves hoy en día que eres CFO de una empresa internacional, ¿qué es lo que hubieras pensado? O sea, ¿realmente hubieras creído que hubieras llegado hasta acá desde ese primer día? Esa es una buena pregunta. Es lo mismo que yo estaba pensando. Es una muy buena pregunta que has lanzado. Si lo hubiera pensado, pues ¿por qué no? Mira, hay una doctora, se llama Mae Jemison, la primera negra astronauta, la primera negra que fue al espacio. Ella dijo, también voy a traducir al español mentalmente, pero ella dijo, no te sientas limitada por la imaginación limitada de otros hacia ti. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo, a mis 22, 23 años, sí, yo sabía esa noción preconcebida de mucho, no voy a decir toda la sociedad, no, ¿ok? No estoy, ¿ok? Pero de las pocas personas que sí existen. Y luego quizás un pensamiento subliminal en el subconsciente de la gran mayoría de que ellos no pueden o no son para eso, pero no me dejé limitar por eso. ¿Ok? Yo veía las reacciones, yo veía las miradas. Yo fui a la entrevista, como les dije, pensé que no iba, pero así fue. Pero nunca me sentí limitado por eso, porque yo decía, bueno, si esta puerta se cierra, habrá otra. Finalmente debe haber esa puerta. Debe existir una puerta donde tocas en esa puerta, te van a abrir y te van a aceptar, te van a decir, pasa, estás en tu casa y te vemos a ti, no te vemos tono la piel. Entonces, que si hubiera llegado al puesto que tengo, pues no sé si a ese puesto, pero sí yo siempre me esforcé, ¿ok? En llegar a lo máximo que mi capacidad me dejaba llegar, ¿ok? Para eso estudié más, ¿ok? Pero no sabía si iba a ser, llevar la administración y finanzas de una empresa internacional, pero lo que sí sabía es que yo quería llegar muy alto en el mundo corporativo. Yo siempre era muy, ¿no? Corporate life oriented, ¿no? Eso era siempre lo que yo quería. ¿Okay? Hay gente que quiere ser emprendedores, claro, y hay gente que quieren trabajar como de cuello blanco, ¿ok? Pero no mid-level, ¿no? O low level, no. Yo quería estar arriba y siempre yo sabía, o eso pensaba yo, que iba a llegar hasta ello. Pero llegar hasta este nivel, voy a decir que aspiraba a ello. Y más bien estoy agradecido a mi esfuerzo y estoy agradecido también a las oportunidades que me han dado para llegar a eso. Así lo voy a poner yo. Así lo pondré. Sí, de hecho, me acuerdo bien en esa charla que tuvimos, oye, para convencerte que vinieras al podcast, me acuerdo que me dijiste, yo ya no veo que pueda llegar a director financiero corporativo. Claro. Por la naturaleza del puesto. Claro. Pero si no puedo ir vertical, puedo ir horizontal y por abrir países. Exacto, exacto. Es que es eso, es tal como te he dicho, ¿no? O sea, es como, vamos a ponerlo para la gente que no sabían en el contexto, que sabe en el contexto de mi trabajo, ¿no? Pero ponlo como que en el mundo de la política eres subsecretario de lo que sea. ¿Ok? Tienes encima de ti al ministro de ese algo, ¿no? Un día te promocionan, ahora eres el ministro de defensa. ¿Qué tienes encima de ti? El secretario de gobernación. Y de repente un día, wow, soy secretario de gobernación. ¿Qué tienes encima de ti? El presidente. Pero ya dices, bueno, presidente no puedo ser. Pues aspiras a ser, ¿qué es lo siguiente antes de ese puesto? Pero porque ese puesto ya es por votación. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, lo que digo es, bueno, aspira a algo más. No sé, pues quizás te dan 2 carteras. Pues porque ese ministerio, pues que ya dependa de ti, ¿no? Y que digan, eres el ministro de esto, más esto, y a la vez eres el vice, por ejemplo. O sea, crece de una forma que digas, ok, sé que allí no puedo llegar, ok, pero donde estoy puedo ir creciendo, puedo ir teniendo más responsabilidades. Y básicamente, pues lo mismo yo creo que yo hice, ¿no? Que también gracias a mis jefes, ¿me entiendes? Que yo cuando vi las oportunidades de crecer ya horizontalmente, yo opté a ello, no dije, oye, pues mira, yo llevo, por aquí entonces yo veía Perú, por ejemplo,
¿ok? Y vamos a abrir México. Recuerdo que hablé con el jefe, dije, pues es una economía más grande, es un país más grande. De acuerdo. Y luego ya íbamos a pasar con la parte de Guatemala. Abrí Guatemala en 2014 y dije, oye, ¿por qué no? Será muy pequeño. Yo creo que yo puedo hacerlo como un anexo desde México. Se me dio la oportunidad, pero es ya el mismo puesto, pero ya ahí teniendo más países a tu cargo. Y ya con el año de nuestra famosa pandemia en 2020, pues ya hicimos una expansión ya por los demás de Centroamérica. Y recuerdo donde yo lo conversé también y yo pensé, pues quizás no voy a tener todo, ¿ok? Porque también tengo compañeros muy buenos con el mismo puesto que yo en otros países, ¿no? Pero finalmente lo tuve y ese es de lo que justo estoy hablando. Y ya ir en ese mismo nivel, pero ir teniendo más responsabilidades. Y es eso, es siempre tener la llama en ti, la pasión. Siempre decir que quiero más, más, más. No ser conformista en la vida, ¿ok? Es decir, ok, he logrado esto y en vez de decir, wow, ¿me entiendes? Ya logré esto, voy a sentar aquí y disfrutarlo, ¿no? Decir, ok, he logrado esto, pero quiero más. O sea, es la humildad, dices, quiero más, quiero ver si lo puedo conseguir. No es, pero porque yo lo valgo, entonces voy a poner, no, va a decir, quiero postular, quiero ver si se puede, quiero demostrar que puedo, quiero seguir haciendo lo mejor. Y así se van dando los frutos. Si se da, bien. Y si no se da, por lo menos lo intentaste y optaste a ello. No es que te quedes tranquilo como diciendo, bueno, ya no puedo más, entonces ya está. No, es cualquier oportunidad que salga, por lo menos te postulas a ello. Y así es. Sí, Así que realmente hace honor al nombre de progresivo, porque al final ha sido ese avance, ¿no? De ir de menos a más Exacto. y a retarte hasta donde se pueda. Precisamente. Y que tú mismo has demostrado que realmente no hay límites. No, no hay límites. Yo creo que el límite que uno tiene finalmente lo marcas tú. O sea, el límite que uno tiene siempre lo vas a marcar tú y no hay más que eso. Pero si tú pones tu objetivo muy alto y lo pones tu enfoque como un nivel bien alto, entonces finalmente siempre te va a quedar a ti demostrar a ti mismo, oye, yo he dicho que quiero llegar a, no sé, a 10, estoy en 7, ¿qué puedo hacer para llegar a 10? Pues piensas, ¿qué hice para pasar de 1 a 2? ¿Qué hice para pasar de 2 a 3? ¿Qué hice para pasar a 4, a 5, a 6? Me funcionó, pero ¿qué cambié cuando pasé de 5 a 6? Cambié algo, ¿no? No hice lo mismo para pasar de 4 a 5. ¿Qué cambié? Entonces, ¿qué necesito cambiar para pasar al 8? ¿Qué necesito cambiar para...? Es decir, siempre hay que intentar reinventarse, ¿me entiendes? ¿Ok? Ir buscando las maneras de mejorarse uno y progresar. Y no quedarnos en el lugar donde estamos. Y yo creo que así es mi vida, ¿ok? Y mi vida siempre tiene... El motivo racial me empuja siempre. El motivo racial me empuja siempre, pero porque he tenido episodios muy fuertes, ¿ok? De ese tema. Y también entonces siempre es lo que es como la gasolina para mi cohete que siempre me empuja. Porque he tenido episodios donde dices, no, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más y quiero más. Y no quedarme quieto. Y en el camino también vas descubriendo cosas que creías que no eras bueno y realmente eres bueno. No, Te claro, abocas a explotarlas. vas descubriendo cosas y no solo vas descubriendo cosas, sino que tu vida cambia según vas creciendo, ¿no? O sea, llegan nuevas cosas a tu vida, llegan nuevas situaciones a tu vida. En mi caso, por ejemplo, después de toda esa apertura de países y ir viajando de país en país que he tenido, ¿no? Llegué a México. Entonces ya, ¿quién iba a decir que este iba a ser el país donde iba te ibas a sentar? a sentarme, ¿no? Y encontrar el amor. Entonces, era quizás, eso también es lo que llegó a mi vida, que también me hizo ser mucho mejor, porque mi esposa Paula, a la que conocéis, ¿no? ¿Cómo llegó a mi vida? Por el ámbito laboral, ¿cómo no? ¿Me entiendes? O sea, ella trabajaba en una empresa, vino a mi empresa para ofrecerme unos productos financieros, y allí saltó la chispa, empezamos como amistad, novios, y un día casados, tenemos 2 hijos, ¿me entiendes? Y ella es parte de lo que soy a día de hoy. Ella es porque cuando te topas con una persona que también es muy luchadora y que también ves cómo ella también tiene ese hambre de progresar y progresar, progresar. Quizás dices tú, bueno, antes de ella piensas tú, pues puedes que sea que ya he logrado todo eso que decían que yo no podía lograr, ya lo tengo todo, ¿no? Ya, o sea, no es que lo tengo todo, sino que ya he llegado a ese nivel y dices, ya estoy bien, ya por fin le he demostrado al mundo que soy esto, no soy lo que pensaban, pero luego llegas y tienes una pareja en tu vida
que te complementa, pero que también ves que esa pareja es como tú y más. Dices tú, no es que compites con ella, pero dices, quiero demostrarle a ella que soy como ella. Entonces, ella también es parte de lo que me hace ser lo que soy, porque veo cómo es ella y digo, pues, güey, no te bajes, ¿ok? Porque ella también va para arriba y dices tú, ya llega un momento que dices tú, necesito perseguirla, pero para seguir a su ritmo. Entonces, quizás mi vida es todos los días querer mejorarme, pero también porque estoy con una persona que es lo mismo, que es igual. Entonces, estamos iguales. Sí, van haciendo Sí, sinergia. me motiva a seguir aspirando más y yo siento que también la motivo a ella. Entonces, esa es como mi vida, ¿ok? Pero es eso entre mi pareja, ¿ok? Mi esposa y también la situación racial. ¿Por qué? Porque todos los días que salgo a la calle, todos los días, literalmente todos los días que salgo a la calle, siempre pienso por dentro, digo, bien, Will, no hagas nada malo para dejarnos mal. Cuando digo dejarnos mal, hablo de la gente como yo. No hagas nada malo, ¿no? No demuestra. O sea, al final siempre digo, coloquialmente, soy una persona negra en un mundo de blancos. Entonces digo, bueno, intenta mezclarte con ellos. Obviamente sabes lo que eres, ¿ok? Pero demuestra que puedes sentar ahí en esa mesa. Oye, amigo, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, Sí. ¿cuál ha sido la barrera más complicada a lo largo de tu vida que has tenido que pasar para lograr ser quien eres hoy? O sea, estás diciendo como ese momento, ese punto donde algo me pasó, ¿no? Que yo dije, no. El punto clave. Lo que El detonó. punto clave, lo que detonó todo. Pues mira, he tenido muchos puntos, muchas anécdotas, ¿ok? En mi vida. Muchas. Pero ahora pienso en... Hay una ex senadora en Estados Unidos, ¿no? O sea, ella se llama Carol Mosley. Ella dijo, déjame traducir. Mi mayor desafío es definirme a mí mismo que ser definido por otros. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre he sido la persona que sabía lo que yo era, ¿ok? No importaba lo que la gente pensaban o decían de mí, ¿ok? Pero si pienso en un punto de mi vida donde me pasó algo que yo dije, muy bien, eso es lo que piensas, ¿verdad? Pues voy a demostrar lo contrario. Pues tiene que ser siendo mesero, ¿ok? Ya llegando los últimos momentos de ser mesero precisamente, siempre hay clientes groseros, ¿de acuerdo? Yo también he tenido un mal día, pero no soy grosero con el mesero, pero quizás no haces la broma de cómo va tu día, no sonríes mucho, pides y dices, sírveme que ya, ¿ok? Pero nunca olvidaré ese episodio donde se sentó a una mesa y tranquilamente vas para atenderles y te lo dicen a la cara, no queremos que nos atiendas tú. Y tú, ok, llamas a tu supervisor, el supervisor les dice, es lo que hay, en este restaurante no discriminamos. En la persona ya regañadientes te empieza a hablar, pero nunca olvidaré que me hicieron saber que yo era inferior a ellos, que yo les causaba náuseas, ¿me entiendes? Que no les queda otra que hablar conmigo, pero que ellos eran esto y yo estaba abajo, ¿me entiendes? Que ellos tenían ese tono de piel y que yo tenía el tono que yo tenía. Es decir, me hicieron saber que yo era básicamente una, ¿me entiendes? Pero era una mujer, nunca lo olvidaré, tendría que estar en sus 40 años, por allí, mid-40s, ¿no? Pero también las personas en la mesa con ella, ellos también agregaban su leña al fuego. Y tú, con la sonrisa, no de que el cliente siempre tiene la razón, pero bueno, es tu chamba. Y dices tú, bueno, te voy a tomar la nota, te vas a comer, vas a pagar otro día más, ¿no? Pero ese fue como ese punto. Porque finalmente tienes episodios así que dices, wow, eso es lo que piensas de mí, ¿no? O sea, que llegas a un sitio, no puedes pasar, es porque estamos cerrados, pero sabes el motivo, ¿no? Pero ese fue como ese detonante para mí, porque recuerdo que ese día terminé de trabajar, no entré en una depresión, no lloré, no estuve triste, ¿ok? Más bien ese episodio para mí fue eso, fue como la llama, fue como lo que me empujó, me motivó más, fue el detonante de mi búsqueda de mi trabajo actual. Fue lo que me detonó. Fue justo eso. Justo eso. ¿Por qué? Porque mira, Coretta Scott King,
una autora, ok, era mujer de Martin Luther King Jr., ok, ella dijo, es más pesado, difícil y es una carga enorme, más para la persona que odia que al que es odiado. Eso dijo ella, ¿ok? Entonces dije, pues, es un problema para ellos. Fue tu impulso. Exacto, ellos son los que odian. ¿Ok? Si eso es lo que ellos pensaban de mí, yo dije, ok, te voy a demostrar que no. Te voy a demostrar que yo no soy eso. Te voy a demostrar que yo puedo ser más que eso. ¿Ok? Voy a demostrar que, como dije al principio, igualdad de condiciones, las mismas oportunidades, uno llega a donde puede llegar. Y eso fue lo que hizo. Pero yo nunca olvidaré esa situación. He tenido episodios a lo largo de mi vida, incluso aquí, ¿me entiendes? En aeropuertos o en la calle. Hay lugares que he ido en andares con mi esposa, que entramos, ¿me entiendes? Un lugar top. Entras y ves como todo el mundo mira, como diciendo, ¿y este qué hace aquí? He tenido eso. Pero nunca olvidaré que ese episodio en particular fue como donde dije, wow, ok, déjame ver hasta dónde puedo empujarme. Sí, que probablemente era el impulso que necesitabas en tu vida. Exacto, fue eso, como digo, o sea, es peor para ellos. Y es lo mismo, no me dejé limitar por lo que esas personas pensaban de mí. Dije, ok, lo veo, te escucho, te oigo, pero ahora aquí están mis cartas. Déjame mostrarte lo que yo puedo hacer. Y entonces en eso siempre se ha basado mi vida. Esa fue como la barrera que yo tuve que superar, porque si lo pienso, fue superar eso, entrar en esa empresa, superar el inicio en esta empresa, ¿no? Pero ya después de demostrar y demostrar y demostrar, yo creo que los jefes lo ven y progresas, ¿no? Y progresas. Y es finalmente lo que digo, finalmente es, ¿qué es lo que yo hago todos los días? Solamente es demostrar lo que valgo, ¿de acuerdo? Y demostrar que yo puedo ser uno más, ¿ok? Y no voy a decir que quisiera ver un mundo donde no hay racismo, discriminación. Eso lleva existiendo muchos siglos. Sería una utopía que un día despertemos y ya no exista, ¿no? Y como está yendo el mundo, cada vez vamos más para atrás, ¿no? Pero yo lo que quiero es que la gente vea que ese pensamiento que tienen, pero cuando hablo no es solamente un racismo hacia la gente negra, esto es de todo, o sea, racismo da igual si es de mí hacia ti, de ti hacia mí o al otro. Lo que quiero es que la gente sepa que finalmente, ¿qué es el racismo? Para mí es una falta de educación. Es el miedo a lo diferente. Y es ese miedo a lo diferente, a las personas distintas a ti, lo que genera, genera esa violencia que no tiene por qué ser una violencia física, puede ser una violencia cultural, una violencia intelectual, donde no te aceptan en los lugares, donde no te quieren hacer integrarte a algo, pero porque piensan que no sabes o que no puedes o que no debes estar allí. Entonces, yo creo que con los estudios y con la madurez, ¿no? Y el ejemplo que doy en mi vida, lo que he logrado hacer a la gente ver que eso que han pensado no es lo que es. Finalmente no es lo que es. ¿Pero por qué? No hay que ver solamente eso, también hay que ver lo que uno tiene aquí. Y Sí, finalmente, que hay que ver a las personas completas. exacto, la inteligencia y lo que sale de tu boca. Pero esto desde mi lado y desde el lado de cualquier persona es escuchar a la persona, escuchar. Convertiste esa humillación en el restaurante en coraje. Totalmente. Así como cuando llegaste a tu trabajo, convertiste todo lo que las personas te subestimaron en tu terquedad para llegar aquí. Exacto, es que es eso. Vuelvo a repetir, simplemente es no dejarse vencer, no dejarte derrumbar por palabras y por opiniones de otras personas. Da igual quién seas, si sabes lo que vales, si sabes lo que eres, si sabes lo que puedes hacer y sabes las capacidades que tienes, sky is the limit. No hay límite. No hay límite. No hay límite en absoluto. Oye, amigo, pues te agradezco mucho que nos hubieras contado toda tu historia. Yo sé que hoy fue difícil convencerte. No. Te tuvimos que sonsacar en equipo para que pudieras venir, pero creo que es un tema muy importante que no se habla, que allá afuera no hay podcast, allá afuera no hay programas, y allá que afuera no hay nada, Uh-huh. y creemos que es algo muy importante. Te agradecemos que lo hayas compartido con nosotros. Gracias a vosotros por tenerme aquí, ¿ok? Gracias. O sea, finalmente me ha alegrado estar aquí, ¿ok?
Recuerdo Un cuando... logro más. No, me ha alegrado mucho estar aquí, ¿ok? Recuerdo cuando me lo planteaste, ¿no? Hace 3, 4 semanas, recuerdo que te dije, no me gusta estar en el ojo del público, ¿no? Yo, precisamente eso, yo quiero solamente venir, trabajar, demostrar que puedo hacer eso, ¿ok? No causar mucho ruido, pero tampoco causar un prejuicio para mi raza, ¿ok? Entonces digo, mientras yo no haga ruido y tampoco haga un ruido negativo, todo bien. Entonces por eso al principio estuve como diciendo, ay, no quiero. Pero luego, hablando con mi esposa, lo pensamos, me dijo, ¿por qué no? Sal, siéntate, habla con ellos y también cuenta tu parte de ello. Pues aquí estamos y les agradezco bastante. Les No, agradezco hombre, te bastante. regresemos al agradecimiento. De verdad, Ujú. gracias por tomarte el tiempo de venir con nosotros. Nada, Sí, muchas gracias. Y oye, ¿ya volviste a abrir tu Instagram? mucho gusto, sí. ¿Cómo, Bueno, cómo- eso cómo estás? también, sí, bueno, el Instagram. En 2020, pandemia, que redes sociales. Entonces yo ya tenía los pulgares con bíceps, mis pulgares de tanto scroll. Se desactivaron tanto mi Facebook como mi Instagram. Y hace 2 semanas estuve instalando algo en mi iPad que me dijo, ha habido un leak de muchos passwords, resetea tus passwords. Y entonces activé mi Facebook y mi Ujú. Instagram, cambié los passwords, pero ya no los he desactivado, por lo cual tanto en el Facebook como en el Instagram ahora la gente me pueden encontrar. Se darán cuenta que no he posteado desde septiembre de 2020, pero ya me pueden ver. Y claro, ya me dice mi esposa, ¿vas a postear algo? Y digo, paso. Paso a paso. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Es William-1984, pero en el William las 2 L's son unos. En vez de LL es 11. William-1984. Y el del Facebook no lo sé por qué. Pero el Ya Instagram no que lo es... usan. Ok, entonces así es. Muy bien, Will, pues muchas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo y recuerden que todo avance y es progreso. Perfecto. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.